En la clase de hoy vamos a hablar del último tema de morfología que nos queda pendiente, que es la forma rondó. Y además vamos a cerrar un tema que dejamos un poco abierto y volvemos otra vez a él, que es el tema, por un lado, de las formas no estandarizadas en general en la historia de la música y por otro lado, del uso del contrapunto y de las formas contrapuntísticas e imitativas en otras músicas diferentes a las músicas académicas. Una vez desarrollemos esos temas que vamos a desarrollar hoy, estamos listos para la siguiente unidad. Y la siguiente unidad es sobre el blues. Ahí ya hay un cambio radical, un cambio de emisora, donde empezamos a hablar de otro tipo de músicas, más de tradición oral que de tradición escrita y más de tradición popular que de tradición académica. Entonces vamos a empezar hablando de, de la forma rondó. Entonces, como siempre, acá en este capítulo, estoy por aquí donde no debería estar. Acá en esta parte de Moodle, nosotros tenemos la sección dedicada a la forma rondó. Y en esa sección dedicada a la forma rondó, empezamos con este material, que es un resumen que construí para ustedes, en el que vamos a hablar de los elementos básicos de esa forma rondó. La forma rondó, pues, es recurrente, existe por todas partes en la música, tanto académica como no académica. Y vamos a ver que también tiene expresiones en músicas, digámoslo, mainstream y de otros tipos. La forma rondó, entonces, es una estructura musical que se ha utilizado ampliamente en la música clásica occidental, partiendo básicamente desde el barroco o quizás desde el barroco tardío, y se caracteriza porque tenemos alternando un motivo o una sección recurrente que se llama estribillo o refrán con episodios contrastantes. Entonces siempre vamos a tener ese refrán que llamamos A contrastado con B, con C, con D, para darle esa estructura básica que siempre hemos mencionado como A, B, A, C, A, D, A, F, etcétera, y así hasta que acabemos. Sin embargo, hoy vamos a ver que hay unos tipos de rondó a tres partes, a cinco partes, a siete partes y uno que se combina con la forma sonata que son muy comunes y merecen una mención especial en esta clase. Entonces el rondó es una palabra francesa que significa ronda o círculo. Quizás se llama así porque es una forma que siempre vuelve a la A. Es una forma musical basada en el principio de repetición y contraste. Repetición representada por las partes A, contraste representado por las partes B, C, D, etc. La sección principal, que se llama A, se alterna con secciones contrastantes, creando un patrón como A, B, A, C, A, donde B y C representan episodios diferentes. Entonces vamos a revisar varios tipos de rondó. El rondó a tres partes es el más simple de todos. A veces simplemente lo contrastamos con una forma ternaria. Es la forma más simple de rondó en tres partes y hace, digamos, que suene muy conectado y muy eh, simple para el oyente. Entonces aquí tenemos un esquema que nos representa este rondó a tres partes que tiene los estribillos representados en verde y un solo episodio representado en azul que se llama B y podría tener una coda. Eventualmente también podría tener una introducción. Los compositores, ustedes saben que tratan estas formas de una manera supremamente libre. Normalmente los estribillos están en la tonalidad principal y los episodios pueden estar en otra tonalidad, normalmente el quinto grado o el tercer grado si estamos hablando de un rondó en modo menor. El rondó a cinco partes, entonces vamos a tener una sección más, vamos a tener A, B, A, C, A. Es muy común en el periodo clásico, incluye un episodio con material nuevo.
ese episodio nuevo puede ser una variación del primero y estar etiquetado como B'. Miren la estructura acá. Entonces tenemos el rondó a 5 partes, donde tenemos las A, los estribillos que siempre aparecen, la B, que puede estar en el tercero o en el quinto, dependiendo si el rondó es menor o es mayor, la C, que es otro episodio contrastante, que a veces puede ser una variación de la B, y volvemos otra vez a la A, y una coda facultativa. Facultativa quiere decir si el compositor quiere. Luego tenemos el rondó de 7 partes. En el rondó a 7 partes, entonces tenemos esta estructura. Nos aparece algo nuevo que se me hizo, por aquí está en algún lado. Yo vuelvo a cargar la página que algo. El rondó a 7 partes, entonces tenemos la misma estructura con una sección más. A, B, A, la C, que esta vez puede estar en cualquier tonalidad, otra vez la A, luego la D o la B', puede ser una variación de la B, normalmente de la B, y luego la A y la coda, teniendo entonces esa estructura que llamamos rondó a 7 partes. Y como siempre vamos a tener formas que se combinan. Y un diseño muy común en el periodo clásico principalmente es la sonata rondó. Se dice que la primera vez que lo vemos en la historia es el cuarteto de cuerdas que es el 157 y que después otros compositores como Haydn, Beethoven adoptaron esa estructura. ¿Cómo es la estructura de rondó sonata? Aquí la tenemos. Miren que se superpone. El ABA funciona como una exposición, luego la C funciona como desarrollo y el AB' o D A funciona como reexposición para finalmente tener una coda. Características diferentes de una forma sonata es la estructura que hay adentro de cada uno de los cuadritos. El hecho de que aquí tengamos la repetición del tema principal ya nos pone en una forma A, B, A. Recuerden que en la forma sonata tradicional el tema principal no se repite aquí. Luego tenemos un desarrollo, como en cualquier forma sonata, y aquí ponemos que está en la tonalidad X, pero realmente es una tonalidad X que va pasando por muchas X distintas. Ese X va cambiando de valor. Y la reexposición, pues también entonces va a tener la estructura A, D o B' y A, y notemos que se diferencia de la reexposición de la sonata normal en la repetición de la A en primer lugar y en segundo lugar en la aparición, bien sea de una D, o sea, de un tema distinto que no apareció en la exposición, o de una B', es decir, un tema derivado de la B, pero que no es exactamente la B. Y como siempre tenemos una coda facultativa. Esa es la estructura del rondó y vamos a encontrar entonces que los rondó más comunes son a 3, 5 y 7 partes y este que es como el especial de la familia, que es la sonata rondó, que realmente es un rondó a 7 partes donde tenemos unas características especiales que fusionan la forma sonata con la forma rondó a 7 partes. Hasta ahí tenemos una visión panorámica, una visión general de lo que es la forma rondó. Preguntas y comentarios hasta ahí. Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos hablando ya de una manera más específica de unos ejemplos que nos ofrece el texto de Francolí respecto a cada una de estas formas de rondó. Y el primer ejemplo que nos ofrece es de rondó a 5 partes. El rondó a 3 partes no lo vamos a ver de manera detallada.
Entonces aquí tenemos la estructura, como les había dicho, A, B, A, C. Este C podría tener al final una retransición para volver a la A. Y aquí tenemos cómo suele ser el plan armónico. Cada una de estas líneas nos representa entonces una versión del plan armónico. La primera versión entonces es el plan armónico que A va de 1 a 1, B va de 5 a 5, A va de 1 a 1 y en este C que funciona como una especie de desarrollo tenemos una sección que va de 1 a 1 y una pequeña sección que podría estar o no estar que va de 5 a 1 para regresar a A que vuelve a ser otra vez de 1 hasta 1. Tenemos variaciones posibles de esto, por ejemplo, que la C esté en el cuarto grado. Y obviamente la otra variación que es que estemos en modo menor. Entonces, si estamos en modo menor, la A va a ir de 1 a 1, la B va a estar en el relativo y todo sigue contando igual. En la C normalmente vamos a tener cuarto grado, quinto a primero para la retransición y obviamente terminamos en el primero menor. Muy bien. Como ejemplo, vamos a revisar un rondó que forma parte de una sonata para piano de Haydn. La sonata en re mayor en el catálogo Hop de Haydn es la 1637 en su tercer movimiento, que nos lo ofrece el señor Franco Lee por aquí en su eh, antología. Aquí la tenemos. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar desde la partitura. Tenemos el refrén o estribillo, que empieza entonces con una parte A y tiene también una parte B. Profe, pero ¿qué es eso tan raro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que a su vez, cada una de las partes A, B, C podría tener adentro cualquier estructura. Entonces aquí tenemos una A que tiene dos temas. A que a su vez tiene un A chiquita, B chiquita. Entonces eso es lo que hace con nosotros el señor Haydn en esta obra. Entonces tenemos el refrán que arranca con un primer tema, A, y con un segundo tema, B. Luego arrancamos con el primer episodio. Este episodio formalmente también tiene una estructura interna, que entonces tenemos acá la A y la B de ese episodio. Luego, ¿qué sigue? Adivinaron, el estribillo, que tiene su sección A y su sección B. Luego sigue el siguiente episodio. Esta vez, en el siguiente episodio, Haydn hace otra forma distinta, la forma que llamamos rounded binary tipo tónica. Entonces arranca con una sección A, luego tiene una sección B y luego tiene un retorno al la primera partecita del estribillo. Después tenemos la retransición. Esa retransición nos va a conectar entonces con el refrén, con el estribillo, dicho en español. Pero hay una característica especial de este estribillo y es que aquí lo tenemos en forma de variación. Entonces aquí Haydn ofrece ese estribillo modificado. Vamos a ver cuáles son las modificaciones, principalmente en estas formas de acompañamiento que no habíamos visto antes, que están pintadas aquí de verdecito. Y ahí tenemos la estructura entonces de este rondó que vamos a escuchar a continuación. Si están escuchando, ¿cierto? Sí, Porque yo no escucho. Profe, yo No, no. profe. no están escuchando.
Luego, ¿qué pasa? No sé, no. Ah, sí. Ahora sí. ¿Cierto que ahora sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos. Ay, permíteme un momentico, retomo. Y repite. El tema B del estribillo. Repite todo el estribillo. Primer episodio. Repite esa A. La B del episodio. Otra vez estribillo. Tema A del estribillo que está repitiendo. Tema B del estribillo. Otra vez estribillo completo. Tema B del estribillo. Segundo episodio. Tema B de ese episodio. Retransición. Estribillo. Cambio en el acompañamiento. Muy bien. Entonces, como pueden observar, esa estructura de rondó a 5 partes da para mucho y además aquí Haydn está explorando otras estructuras internas a 2 o a 3 partes en cada una de estas estribillos y episodios. Y el otro elemento que podríamos decir que es bien interesante es la aparición de estas otras formas de acompañamiento, donde él simplemente nos está presentando la misma idea, pero con un acompañamiento distinto. En este caso. Y en este otro caso está haciendo otra vez la misma idea, pero con una especie de imitación. Una imitación que además está abreviada en el tiempo. Acuérdense que ese recurso se llama disminución. Entonces hasta ahí, ese rondó, que es bien bonito, donde podemos ver la estructura a 5 partes. Aquí tenemos la estructura para que la repasemos. Entonces, tenemos la sección A, que va de primero a primer grado
y llega hasta el compás 20. En el compás 21, entonces arranca la sección B, el primer episodio. Y ese primer episodio, Haydn nos lleva por la tonalidad paralela, que es re menor, la tonalidad relativa y termina otra vez en el re menor, para luego irnos otra vez a mayor, hacer la A, y luego la C la va a presentar entonces en el cuarto grado, que es sol mayor. Como estamos en ese cuarto grado, entonces él hace esta retransición, que ya dijimos que era medio facultativa, no todos los compositores la hacen, quiero decir con eso, para luego cerrar con la A sobre re mayor, teniendo en cuenta que esta A es una A con una variación importante en la mano izquierda del piano. Vamos a mirar ahora el rondó a 7 partes un poco más en detalle. Y entonces aquí tenemos un esquema donde tenemos esa alternancia de A y los episodios o secciones contrastantes y más o menos cómo funciona el plan formal. Miren que básicamente es como lo mismo que acabamos de ver, pero con la diferencia de la aparición de una sección adicional, que es esta B' que tenemos acá. Y que esa B' además tiene alguna estrategia de retorno al primer episodio. ¿Cuál va a ser la obra que nos va a acompañar acá? Es la sonata Opus 13, tercer movimiento de Beethoven. Entonces aquí tenemos esta estructura. Eh, ¿Dónde es que está? Es la antología número 34. Es el numerito que se me había olvidado. 34. Vamos a buscarla acá también. Bueno, esta sonata es la que conocemos como patética. Este es el tercer movimiento que quizás podría ser menos conocido, que exhibe entonces esta forma. Y vamos a verlo acá para revisar las tonalidades. Entonces arranca con la A, que está en do menor, hace una transición para irnos para el tercer grado, que es mi bemol mayor. Se juega aquí un cambiecito interesante y es que se va para mi bemol menor, vuelve otra vez a la sección A, que está en do menor, esta vez la C está en el sexto grado, que es la bemol mayor, y ese sexto grado desemboca en el quinto para hacer la retransición y retomar entonces la A en do menor. La B la hace en do mayor y otra vez la A en do menor. Y hace una coda. Esta es la primera de las eh, obras que revisamos en esta clase que tiene coda. Esta coda Beethoven la hace en la bemol mayor. Y ahí tenemos pues ese espíritu de los románticos por innovar sobre las tradiciones, pero sobre todo por exponer su visión subjetiva de la realidad y de su lectura de la realidad, por ejemplo, en el uso de todas estas tonalidades. Y este tipo de cosas que suelen no ser las más típicas, por ejemplo, este tercero en menor y en mayor, y la aparición de las tonalidades paralelas, la tonalidad paralela de la tonalidad principal, que es el do mayor, y esta tonalidad que es el sexto grado. Entonces tenemos un plan armónico que es bien interesante y que se diferencia un poco de otras obras que hemos visto. Vamos entonces a escuchar esta, este tercer movimiento.
Estribillo. Mi bemol menor. Estribillo. Episodio. Estribillo. Varió al repetir, cambió de mano, ¿no? Estribillo. Varió la segunda parte del estribillo. La bemol mayor, la coda. Ahí habría varias cosas interesantes que retomar. La primera, que esta coda está conectada temáticamente con el estribillo, arranca el tema con un pedacito del estribillo y está en la bemol mayor, el sexto grado. Sin embargo, todavía no estamos en la época en que uno se puede dar el lujo de terminar en una tonalidad diferente a la tonalidad principal. Entonces aquí Beethoven recupera este primer grado con este acorde de dominante que está acá y con este acorde de tónica para una cadencia auténtica
perfecta. Tenemos entonces hasta ahí revisada esa forma de rondó. Y la sonata rondó, de la cual los dejo a ustedes para que la revisen en más detalle, no la vamos a revisar en este momento en completo detalle, para que pasemos a los otros dos temas que teníamos entonces en ciernes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sabes? En estas clases de esta parte de la materia son muy callados y no tienen dudas ni comentarios, ni dicen nada. ¿Algo que decir? Bueno, muy bien. Yo diría que pues, de este tema no está como tan complejo, pero por ejemplo la invención es la que no, hasta el momento no le he podido terminar. Estoy un poco Ah, perdido. estamos preocupados con la invención. Bueno, recuerden que esto es una aproximación al asunto de la invención y la socialización de las invenciones la hacemos la próxima clase. Si ustedes quieren para la invención, nos podemos dar un poquito más de plazo y podemos entregarla antes, podemos entregarla el jueves, para que el jueves podamos socializar unas cuantas y arrancar entonces con el tema del blues. Y si queda dudas de alguno que quiera, pues como que revisemos ya más en detalle el tema de la inversión y que esté preocupado por eso, podemos entonces pactar una asesoría con esa persona o con algunas personas donde revisemos en un horario fuera de clase el tema de la invención. Muy bien. Vamos a mirar entonces otras formas no estandarizadas. Esto es un brochecito rápido al tema, donde básicamente estamos partiendo de la idea de que desde hace mucho tiempo los compositores no necesariamente se sujetan a las formas que están establecidas durante su época. Muchas veces los compositores se salen de ahí y se inventan sus propias formas. En el periodo de la práctica común predominaron las formas estandarizadas. Sin embargo, hubo compositores que jugaron con otro tipo de posibilidades. Tenemos la fantasía como una de esas. La fantasía era una forma sin forma, donde el compositor podría jugar con eh, su imaginación proponiendo cosas diferentes. Como ejemplos tenemos la fantasía cromática y fuga de Bach, el BWV 903, la fantasía en do menor de Mozart. Otra forma de explorar en la imaginación posibilidades era el preludio. El preludio, aunque tiene nombre, es una forma completamente libre que tiene una estructura no definida. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los preludios de Chopin y de muchos otros tipos de preludios, incluidos los de, por ejemplo, el clave bien temperado de Bach, que son preludios y que son formas abiertas en el sentido de que no tienen una estructura fija. Otros compositores se plantearon la idea muy influida por la literatura, por ejemplo, del poema sinfónico. El poema sinfónico ya es una forma propia del romanticismo y tenemos como ejemplo, por ejemplo, que se llaman preludios, pero son de alguna manera poemas sinfónicos, los preludios de Franz Liszt. En el romanticismo empiezan a aparecer otras formas no estandarizadas muy interesantes, como por ejemplo las formas cíclicas. Esas formas cíclicas son temas recurrentes que van unificando unos movimientos que aparentemente no tienen forma de nada, pero que los temas recurrentes son los encargados de delinear la forma de estas obras. Un ejemplo entonces es la Sinfonía en Re menor de César Franck, un compositor romántico. Las piezas cortas, que a veces llamamos piezas de álbum, y aquí podríamos poner como ejemplo las piezas de fantasía de Schumann, de Robert Schumann, y las baladas de Chopin. Otras obras programáticas extensas. Programáticas es porque forman parte de un programa extramusical o están basadas en un programa extramusical. Por ejemplo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que es una obra que cuenta una historia, y El Anillo del Nibelungo, que es una colección
de varias dramas en música, que era como Wagner le gustaba llamar a la manera que él entendía la ópera. Ya en el siglo XX, entonces aparecen otras formas abiertas. Vale la pena mencionar entonces, por ejemplo, la música aleatoria. Y ahí tenemos un ejemplo radical de forma no estandarizada que además ni siquiera suena, que es el 433, una obra de 1952, donde John Cage nos ofrece una reflexión sobre el sonido, que tiene tres secciones que después se fueron estandarizando en 4 minutos 33 segundos, pero no necesariamente estuvieron planteadas así, y cada una de esas secciones, el pianista simplemente tiene una instrucción que dice tacit. Bueno, y debo decir pianista porque la obra se estrenó para piano, pero no está construida para ningún instrumento específico, y tenemos versiones, entre comillas, porque esto parece un poco una broma, del 433, por ejemplo, para orquesta. Aquí, de alguna manera, no es solo el silencio el que propicia la reflexión, sino los sonidos del ambiente, según palabras del mismo Cage, en una obra donde él reflexiona sobre sus composiciones que se llama Silence. Formas abiertas, otra posibilidad. Un compositor que se llama Earle Brown trabajó la idea de forma abierta, donde los intérpretes tienen libertad para determinar el orden y la duración de los elementos musicales. Otro ejemplo clásico que ustedes conocen y que cada rato se interpreta y que ha sonado muchas veces en nuestra Facultad de Artes es el In Si de Terry Riley. Aunque es una obra minimalista, tiene esa característica de obra abierta. Son un conjunto de fragmentos que se pueden tocar en cualquier orden, de cualquier manera, a cualquier tempo, y que el intérprete puede jugar con ellos hasta que se decida terminar. De alguna forma podrían decir ustedes, pero el canon perpetuo también es una forma abierta. Sí, también es una forma abierta, porque no tiene una duración estandarizada. El minimalismo. Y los clásicos ejemplos del minimalismo pues son obviamente Philip Glass y Steve Reich, que trabajaban básicamente obras que se basaban en la idea de una repetición continua y de que en esa repetición los patrones se iban transformando poco a poco. Ellos decían que era como una nube. Si uno mira una nube, siempre ve como lo mismo, pero si se detiene a mirarla con cuidado, se da cuenta que ellas están en continua transformación. Y esa es la idea que quieren reflejar los compositores minimalistas. Obviamente, estas obras tienen estructuras que no son convencionales y que a menudo son extensas. Del minimalismo hasta se burlan mucho. Y por ahí existe el meme que dice, se me rayó el disco de Philip Glass. ¿Y cómo así que se te rayó el disco de Philip Glass? ¿Y cómo te diste cuenta? Porque esas obras son tan repetitivas que si a uno se le raya un disco de Philip Glass, tiene que ser un experto para darse cuenta que está rayado. Bueno, el disco rayado viene de la tradición de los discos de acetato, que si tienen una raya física, el disco se devuelve y toca la misma parte una y otra vez hasta que uno le da un codacito y él sigue adelante. Muy bien, en el espectralismo principalmente los compositores papás de este movimiento, que son Gerard Griset y Tristan Murray, es un movimiento sobre todo francés, se basaban en el análisis, en la manipulación del espectro sonoro, es decir, realizando un análisis del espectro sonoro, tomaban decisiones sobre el contenido de las composiciones, que podían ser composiciones para orquesta o para cualquier instrumento, y jugaban en diferentes planos. Por ejemplo, revisar cuáles son los armónicos que hay en un momento determinado para a partir de eso producir un ejercicio de síntesis, pero no síntesis usando sintetizadores, sino síntesis orquestal, es decir, tratar de reproducir esos mismos armónicos con la orquesta. Y también desde la perspectiva de la forma, ver cómo ese desarrollo de los armónicos, por ejemplo, en el sonido de una campana, se puede analizar y se puede desglosar para ver cuáles son los armónicos que aparecen y desaparecen en determinados momentos y construir a partir de eso una forma musical y elaborar un tipo de discurso que, si bien está basado conceptualmente en el espectro, tiene una enorme libertad y un gigantesco desapego a las formas tradicionales. Características de estas formas no estandarizadas: ausencia de patrones estructurales predefinidos,
mayor libertad en la organización del material musical, énfasis en la experimentación sonora, integración de elementos narrativos, programáticos y conceptuales, y desafío a las expectativas formales de cada época. Eso es una cosa delicada donde el compositor se la juega a veces con dificultad, porque el público está esperando ver formas que pueda entender. Piensen, por ejemplo, en una película. Cuando en el cine empezaron a aparecer formas narrativas no lineales, no aristotélicas, donde las historias tenían un inicio, un nudo y un desenlace, eso se empezó a romper y el público decía, no, esa película no la entiendo, es que no tiene sentido, como que empezara por el final y después se devuelve, es una cosa rarísima. Pero ustedes hoy están acostumbrados más a eso. Y en las series de Netflix, por ejemplo, vemos que la película puede empezar por cualquier parte, la historia puede empezar por cualquier parte y luego empezar a reventarse y abrirse de determinadas formas, inclusive repetirse. Una serie muy bonita de Netflix que se llama Spotify, que es sobre la historia precisamente de esta plataforma de streaming, lo que hace es contar la historia varias veces, creo que son 3 veces, cada vez desde la perspectiva de una de las personas que participaron en la historia, desde la perspectiva de los abogados, desde la perspectiva de los creadores de Spotify y desde la perspectiva de los músicos y de los artistas. Entonces cuenta una historia 3 veces, se sale completamente de la estructura aristotélica y desafía al público a tratar de asumir una nueva forma. Impacto de estas formas no estandarizadas en la música académica, grandísimo. Eso ha ampliado el vocabulario musical y las posibilidades expresivas de los compositores, ha fomentado la interdisciplinaridad en la creación musical, es decir, el apropiarse de formas que vienen de la literatura, de las artes visuales, de la ciencia, de las matemáticas, como en ciertas obras, por ejemplo, de Yanis Xenakis, que se desafía también las expectativas del público y de los intérpretes mismos. Los intérpretes dicen, pero es que yo cómo hago para tocar una obra que no entiendo, pues le toca hacer el esfuerzo de entenderla, tiene una forma no convencional y ha contribuido a difuminar las líneas entre los géneros musicales. Cada vez esas líneas entre los géneros pueden ser, digámoslo, más fluidas y más difíciles de determinar. Entonces, no son una cosa nueva. Las formas musicales no estandarizadas representan una constante en la historia de la música académica que parte de esas fantasías barrocas y llega hasta, por ejemplo, las composiciones aleatorias del siglo XX, reflejan una continua búsqueda de nuevos medios de expresión y la voluntad de los compositores de desafiar las convenciones establecidas, enriqueciendo así el panorama musical a lo largo de los siglos. Miren que, por ejemplo, en la práctica común, para un compositor era mucho más fácil salirse de la forma y plantear una estructura no formal que salirse, por ejemplo, de la estructura que le proporcionaba la tonalidad. Entonces, esos saltos tuvieron que esperar mucho tiempo en la historia para que los compositores decidieran romper. Sin embargo, también pasa lo contrario, cuando Arnold Schoenberg decide romper con la tonalidad y trabajar obras en atonalismo libre, todavía no en dodecafonismo, sino en un movimiento, digámoslo, de transición que se llamó de atonalismo libre, él dice, bueno, ¿de qué se va a pegar el público? ¿Cómo hago para que el público logre conectarse con la obra? Y decide utilizar las formas más tradicionales y ortodoxas posibles para que, renunciando a la tonalidad, el público tuviera de dónde pegarse. Entonces, es fundamental también que los compositores siempre están haciendo un proceso de venta, digámoslo así, donde tienen que plantear obras que funcionen para el público, que el público pueda entender, que los intérpretes puedan entender para que esas obras efectivamente tengan sentido. Entonces, si el compositor renuncia a algo, pues tiene que plantear alternativas para que la obra sea digerible, digámoslo así. Y bueno, los compositores del siglo XX cada vez han sido más atrevidos en ese sentido, al punto de decir, no, a mí no me importa que la obra sea digerible, eso es un problema del público, de malas el público. Schoenberg, por ejemplo, decía, lo único que me importa del público es que puede cambiar un poquito las condiciones acústicas del recinto. Es decir, cuando uno ensaya con público hay menos reverberación. De resto, a mí el público no me importa, decía Schoenberg. Sin embargo, pues
vemos que las obras de Schoenberg se programan poco y se escuchan poco, quizás por esa, por esa postura, además de muchas otras cosas. Bien, y el último temita de cierre que tiene que ver con esa apertura del contrapunto hacia otras formas musicales o hacia otros géneros musicales. Entonces tenemos aquí este documentico que se me perdió, no sé qué pasó acá, porque cambió el enlace. Permítanme un segundo, lo recupero. A veces pasan cosas con estos enlaces que uno... Muy bien. Entonces vamos a encontrar que el contrapunto, contrariamente a lo que la gente suele pensar, no ha desaparecido de la práctica de la música y sigue teniendo mucho sentido estudiar contrapunto hoy. Y vamos a revisar algunos ejemplos de músicas que son contrapuntísticas y son actuales o más o menos actuales. En primer lugar, revisamos el jazz y en el jazz lo más obvio que uno se encuentra como una expresión del contrapunto es el Dixieland. En el Dixieland, esa forma de jazz tradicional donde varios instrumentos solistas están improvisando al mismo tiempo. Y un ejemplo clásico de esto es eh, el periodo del Hot 5 y el Hot 7 de Louis Armstrong. Permítanme, les pongo este ejemplo a sonar. Observen que no solamente se da un diálogo entre normalmente tres melodías, la trompeta está haciendo la melodía principal, sino que además hay imitaciones. Ese tari, tarira se está repitiendo en los otros instrumentos. Es un contrapunto no escrito, donde suceden muchas cosas no planificadas, pero efectivamente es muy parecido al contrapunto como se concibe en la música occidental. Otra situación donde vemos el contrapunto reflejado en el mundo del jazz es eso que llamamos el bajo caminante, walking bass. Es una línea de bajo que está construyendo una, digámoslo, una melodía nueva, improvisada también, que ayuda a delinear la progresión armónica. Vamos a ver aquí un ejemplo de una obra de Miles Davis, So What, donde vemos ese contrapunto con el bajo caminante. Miren cómo se va estableciendo entonces un diálogo entre lo que está haciendo el piano y lo que está haciendo el contrabajo. Y empieza entonces la melodía a seguir jugando con lo mismo. Muy bien. Otra situación
que sucede normalmente en el jazz es el comping. Uno podría decir comping es lo mismo que acompañamiento, pero no, porque el acompañamiento normalmente está basado en patrones de acompañamiento. Un vals, por ejemplo, tom, chin, chin, tom, chin, chin. En el comping lo que se hace es que el que está acompañando juega con los acordes y con los ritmos para interactuar de manera contrapuntística con la melodía principal. Es una especie de contrapunto grueso, de contrapunto armónico. Vamos a escuchar entonces como ejemplo una obra de Coltrane que se llama Giant Steps. Miren, especialmente en este momento de la improvisación, como el comping que hace el piano está proponiendo otra improvisación que dialoga con la improvisación del saxo de John Coltrane. Otra cosa que sucede muchísimo, no solamente en el jazz, pero es bastante frecuente en la música de Big Band, es que existan melodías de background. Las melodías de background son melodías secundarias, pero funcionan contrapuntísticamente y muchas veces están usando técnicas de armonización en bloques, por lo cual son melodías que podríamos llamar gruesas, pero esas armonizaciones en bloques discurren de manera paralela, generando una especie de melodía gruesa. Vamos a escuchar entonces un ejemplo de esto. I'm having a ball. My life is a blast. I'm loving it all. And who knows how long this will last. I'm having a ball. I'm running. Y observen que además esas melodías de background, en muchos casos, son imitativas. Bien, en músicas populares y mainstream hay muchísimos ejemplos que poner de este tipo de cosas. Uno de esos ejemplos es una canción que se llama Sorry de Beyoncé, que utiliza capas que crean un efecto contrapuntístico y vamos a escucharla. Vamos a escuchar un fragmento. Voy a adelantar un poco. Pues observen que hay un contrapunto entre la voz de Beyoncé y otras voces que aparecen allí y hay otro contrapunto, otra línea que está aportando el sintetizador. Otro ejemplo, Steely Dan, es una banda bien interesante y en esta obra que se llama Reading the Years, la interacción entre la guitarra y el teclado tiene también una estructura bastante contrapuntística. Otro ejemplo más, las canciones románticas iberoamericanas en general, toda esa música que podríamos llamar de aplanchar, de peluquería, pero donde vemos unos arreglos bellísimos y muy bien hechos,
encontramos melodías de background contrapuntísticas que resultan muy interesantes. Les pongo como ejemplo esta canción de Camilo VI que se llama Jamás. Voy a adelantarla un poco. Que no me falte jamás. Miren al coro lo que va a pasar. Que tu cariño no sea. Todavía no es el coro. Jamás. Sin ti no habría encontrado. Escuchen la melodía de apoyo en las cuerdas. Jamás. Que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Y ahora sí en el coro. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo. Entonces tenemos un uso permanente del contrapunto y de texturas imitativas en este tipo de arreglos. En músicas folclóricas también. Este grupo que se llama Chieftains, vamos a escuchar un ejemplo donde hay un contrapunto bien interesante entre la flauta y la gaita. Es obviamente música de una tradición conectada con lo irlandés. Voy a adelantar un poco. En la música latinoamericana les tengo dos ejemplos, uno más reciente, que es un cantautor chileno, se los recomiendo, tiene un trabajo bellísimo y muy interesante que se llama Nano Stern. Este Nano Stern tiene una obra, un carnavalito. El carnavalito es la forma de interpretar el huayno que tiene en el norte de Argentina, donde utiliza contrapunto imitativo. Escuchemos un poco. Esta parte. De charol, hizo su amigo el caracol, en el ojal Y por allá al final. al derecho y al revés. Caminando va el sin pies, moviendo las patitas, siempre juntitas de ris, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, mueve las patitas, siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Y clásico ya también en este mundo de las músicas latinoamericanas, el quinteto tiempo, que pertenece a un momento en que hubo una cantidad de grupos folclóricos, tanto en Argentina como en Chile, que tenían una marcada influencia de las músicas académicas y que tomaron bases en el barroco para construir músicas que combinan la idea de la música argentina, en este caso, con el barroco. Esta es una pieza de quinteto tiempo, es una canción infantil, está en un estilo gato, que se llama gato. El gato es un pariente de la chacarera, digámoslo más bien al revés, porque el gato es más antiguo, la chacarera es un pariente del gato, y es música originaria de una región de Argentina que se llama Santiago del Estero. Vamos a escuchar un pedacito entonces de Tío Pedro. Le decían el tío Pedro, toda la familia del tío Pedro, como era tan grande y era un familión. Voy a adelantar un poco. El tío Pedro, con un cepillón,
Cuando se chupaba el tío Pedro, escucharon Los sobrinos del tío Pedro bailaban un gato. El tío Pedro, tío Pedro tocaba. Aunque tiene una textura en general más homofónica, notamos ciertos momentos de contrapunto y de imitación. Esta obra, para cerrar con algo más conectado con Colombia, es una obra del grupo Bomba Estéreo, que tiene unas influencias importantes de samba y cumbia y que tiene también unas texturas que son contrapuntísticas, principalmente entre patrones rítmicos de la cumbia, que más contrapuntístico que los patrones rítmicos del alegre en la cumbia con relación al resto del grupo de tambores, y una textura que resulta muy interesante. Vamos a escuchar un poco entonces de esta obra Amanecer de Bomba Estéreo. Más adelante. Momentos eternos, desde que no existe, te estoy entendiendo lo que nos dijiste. Ya no es más un verso, 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 verso. Entonces esa mentira que le dicen a uno de que las músicas populares y mainstream son absolutamente homofónicas, es decir, melodías acompañadas, es falsa. Aparecen otro tipo de texturas y aparecen muchísimo más de lo que uno se alcanza a imaginar. Bueno, y cerrando con las músicas académicas actuales, podemos mencionar varios ejemplos. El primero que quiero traer a colación es In Si. De esta obra hemos hablado varias veces. Es una obra que está construida a partir de 53 frasecitas musicales cortas que los intérpretes repiten a voluntad. Van tocando la que quieren en el momento que quieren y paran cuando quieren y siguen cuando quieren y cambian de patrón o de frase cuando quieren. Puede ser interpretada por un número eh, diferente de músicos y puede ser interpretada con cualquier combinación de instrumentos. Tiene una duración variable. Normalmente los performances que uno conoce en sí están entre 45 minutos y hora y media. Y se llama en sí porque siempre va a haber entre los patrones un piano o un instrumento similar que está marcando el pulso constante en do. Por eso el in si. Vamos a escuchar un pedacito de in si. Esta versión, por ejemplo, dura 45 minutos. Voy a adelantar un poco. Otro poco. Entonces aquí hay un contrapunto que se forma de manera natural, precisamente porque todos están tocando patrones de los que se inventó Terry Riley, pero en el orden en que quieren, y esas combinaciones producen diferentes texturas contrapuntísticas. Steve Reich es otro compositor representante del minimalismo. Hizo una obra que se llama Music for 28 Musicians y utiliza también un valor importante de contrapunto. Recuerden que el minimalismo, el enfoque del minimalismo normalmente es la repetición y el cambio gradual a través de todas esas repeticiones. Voy a adelantar un poco también. Aquí es obvio entonces esa aparición del contrapunto. Una obra de Philip Glass, también minimalista, que se llama Ice on the Beach,
una obra más moderna del 76, también tiene un elemento importante de contrapunto. Vamos a escuchar una partecita de esta obra. Voy a adelantar un poco. Ya se dan cuenta por qué es difícil darse cuenta si un disco de Philip Glass está rayado. Porque las variaciones en esas repeticiones son tan sutiles que muchas veces uno tiene que poner mucha atención para ver en qué se están transformando. Checker Loops es una obra de John Adams, es una obra del 78 que también tiene una exploración del contrapunto interesante, es un contrapunto que es muy textural y vamos a escuchar un poco. Voy a adelantar un poco. Esta obra que podemos decir que está entre lo académico y lo popular, es una obra que se llama Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, es parte de una ópera tango que hizo Astor Piazzolla que se llama María de Buenos Aires. Es una fuga y se llama Fuga y Misterio. Y resulta que fuga está representada por las partes expositivas de la fuga y el misterio está representada por una parte que es más lírica y además de una textura de melodía acompañada. Entonces tiene un tipo de episodios distintos a la fuga tradicional, pero obviamente es una fuga. Voy a adelantar hasta la parte de misterio. Observen que funciona como episodio de la fuga, pero tiene una técnica y una estructura completamente distinta a lo que hubiera hecho un compositor del siglo XVIII. Bueno, y en la música para cine no es la excepción. Vamos a mirar dos o tres ejemplos de esta música para cine. La primera es Inception de Hans Zimmer, la banda sonora de la película Inception. No sé si ustedes recuerdan esta película. Voy saltando de pedacitos. Muchas veces las técnicas que son en la música cinematográfica están bastante conectadas con otras tradiciones, como por ejemplo el minimalismo. Y finalizo con el clásico tema de Star Wars de John Williams, que también es una obra que es bastante contrapuntística.
Y en las músicas electrónicas y en las músicas de los videojuegos también encontramos contrapunto. Esta es una obra de Alex Steen que se llama Select Ambient Works. Vamos a escuchar un fragmentico. Voy a adelantar un poco. Observen esas dos melodías que están interactuando. La primera en ese sintetizador que está haciendo staccatos y la segunda el que está haciendo pads o cuerdas. Aquí entra un elemento nuevo. Esta melodía grave. Y finalizo hablando un poco de la música para videojuegos. Y como ejemplo, aquí tengo The Legend of Zelda, una parte que se llama Ocarina of Time. Y vamos a revisar cómo también allí aparece ese elemento del contrapunto. Voy a adelantar un poco. Entonces esa idea de que no deberíamos enseñar contrapunto en las universidades contemporáneas porque el contrapunto ya no se usa, es una idea de alguien que bastante ignora cómo funcionan las músicas actuales. Como podemos ver, el contrapunto está por todas partes y vale la pena reconocer este tipo de texturas y utilizarlas en los arreglos y en las oportunidades creativas que cada uno de ustedes tenga a lo largo de su carrera. Bueno, chicos, no sé si hay algún comentario final o algo que decir respecto a esta última sección en la que hablamos de las formas abiertas y del contrapunto. Muy bien. Ana está escribiendo algo. Vamos que acaba de escribir. Dice Ana, profe, me gusta mucho la idea de que aún se usa y de una manera tan moderna. Sí, y yo creo que es importante revalorizar el contrapunto y entender que está por todas partes y conectar con él como una forma muy interesante de hacer música hoy. Eh, la Profe, última parte. qué pena una pregunta. Sí, dime. Pero la próxima clase seguimos con este tema o la próxima clase es la revisión del trabajo de la invención. La próxima clase tiene dos secciones. En la primera vamos a revisar algunas de las invenciones que ustedes aportaron en la tarea. Tienen plazo hasta el jueves. Y en la segunda parte vamos a empezar a hablar de la siguiente unidad, que es el blues. ¿Ok? No era el jazz. Bueno, sí. No era el jazz. El jazz viene después, en la tercera unidad. ¿Listo? Muy bien. Dice Ana, Bueno, también me profe, gracias. parece. Muy bien, hombre, con todo gusto. Dice Ana también que el contrapunto se suele asociar a unos temas aburridos. Claro, la música del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX para uno es bastante lejana culturalmente. Y los músicos somos muy, muy centroeuropeístas y a veces decimos que estamos muy conectados más de lo que realmente estamos con esas músicas del siglo XVIII
centroeuropeo. Pero vale la pena entender que esas tradiciones sí están ahí, están vivas y siguen vigentes. ¿Algún otro comentario? Bien, el corazoncito también es un comentario que agradezco mucho y esperemos a que Ana acabe de escribir. ¿Que dijo algo más? No, bueno, muy bien. Chicos, muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia a esta clase y entonces estamos pendientes de la socialización de las invenciones y de la tarea del primer parcial que se las publicaré el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao. A ustedes.